está pasando consulta, por eso me atrevo aquí a ponerme así chulito. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar inicio. Queremos agradecer al doctor Alfonso, ahorita Luis lo va a presentar. Para los participantes que nos están escuchando por Zoom, redes sociales, los invitamos a cerrar su micrófono y si tienen alguna duda, pregunta, por favor escríbanlo en el chat, nosotros se lo hacemos llegar aquí a Alfonso. Y bueno, Luis, te dejo para que lo presentes. Sí, yo tengo el placer de presentar a una persona que puede admirar mucho, es un gran amigo en realidad, ¿sí? Uno de los mejores vinos que he tomado ha sido los de él, así que también cuando caigan por ahí, pídanle un vino, Alfonso. Él es profesor titular de oftalmología, jefe de servicio de oftalmología del Hospital Universitario de la Fundación Alcorcón y de la Universidad Rey Juan Carlos. Es profesor y eso es, creo que es algo determinante cuando presento a alguien, porque no solamente es saber lo que tengo en la cabeza, sino creo que cómo transmitirlo, y eso también es un arte, y es un arte que lo tiene Alfonso. Así que, por favor, te dejamos para que nos puedas enseñar aquí y en la plataforma. Bueno, muchas gracias, Lucho. Efectivamente, bueno, participar en este webinar a mí me produce mucha satisfacción por múltiples motivos, por el honor que es ser invitado, pero también por el hecho de que sea mi amigo Lucho Izquierdo el que me ha llamado y me ha invitado como si no lo echaría de menos, ¿no? Nos conocemos ya, no voy a decir los años porque él es mucho mayor que yo, pero bueno, nos conocemos desde hace muchos años y tenemos una amistad, yo creo que trasciende la oftalmología. Y bueno, gracias a Vicente por coordinar todo y a todo el equipo de Oftalmosalud. Bueno, me pidió varios temas y al final Lucho eligió ¿no? De fuentes de error en la indicación de las lentes intraoculares, porque yo creo que es un tema eminentemente práctico, que nos compete a todos y que todos hemos cometido errores y nos hemos arrepentido y a veces lo que tenemos que hacer después es buscar dónde fue el error y qué fue lo que pasó. Estos son mis posibles conflictos de interés, en este caso no tienen ninguno relacionado con esta presentación. Y cuando nosotros hablamos de los criterios de indicación de las lentes, al final lo que valoramos muchas veces es por qué un paciente que hemos hecho una cirugía al final está insatisfecho, el paciente y nosotros, ¿no? Entonces, la principal causa es porque tenemos un resultado diferente al esperado, porque la indicación quirúrgica no fue apropiada, porque cuando elegimos la lente algo no hicimos de forma correcta, o bien porque al final quedó un defecto refractivo residual y el paciente finalmente considera que el resultado no ha sido satisfactorio. Por supuesto, si hay complicaciones durante la cirugía o el posoperatorio, ya es una causa de insatisfacción, pero también hay una situación que es el paciente que está insatisfecho, no habiendo complicación y, entre comillas, no habiendo hecho nosotros nada mal, que es muchas veces cuando no coincide la elección del paciente con la elección de la lente y habiéndolo hecho todo bien, al final el resultado no es satisfactorio. Si nosotros valoramos cuáles son las fuentes de error que vamos a tener a la hora de indicar una lente intraocular, pues tenemos unos errores que son sistemáticos, que siempre van a ir en el mismo sentido y en la misma magnitud, y por el hecho de que son sistemáticos, son fácilmente solucionables. Por ejemplo, si tenemos una técnica de medida incorrecta porque el explorador no lo está haciendo bien, el instrumento está descalibrado, si tenemos un índice de refracción queratométrico que no es el que tenemos que manejar, o si tenemos que ajustar la constante, siempre el error se va a manifestar de forma igual y lo podemos corregir fácilmente. Más problemáticos son los aleatorios, que son aquellos que son impredecibles y que de repente te puede afectar a cualquier variable de todo el proceso de cálculo y al final hace que los errores pues, se vayan sumando unos a otros. Si nosotros analizamos la propagación de los errores, pues vemos que un error en la medida del eje anteroposterior puede tener repercusión, un error en la queratometría, pero si nos fijamos, el error que más repercusión va a tener va a ser el de la posición estimada de la lente. Curiosamente, esto va a tener mucha más alteración que cualquiera de los otros que nos vamos a poder encontrar. Entonces, si hacemos un repaso y miramos las fuentes de error que podemos tener, pues estarán relacionadas con la queratometría, estarán relacionadas con la biometría que vamos a realizar. Cuando ya tenemos todos los datos en la fórmula en la que los introducimos para obtener la lente que vamos a poner,
los errores que tiene la propia forma y, como decía, la elección de la lente intraocular y del paciente, que tienen que ser consecutivas. Bueno, si nosotros empezamos por orden y valoramos qué pasa con la queratometría, pues está claro que tenemos que hacer una evaluación preoperatoria de la córnea. Y todos tenemos en la cabeza, porque lo hemos aprendido hace muchos años, que los usuarios de las lentes de contacto, si no les retiramos la lente con un tiempo de antelación suficiente, nos van a dar datos errores. Vamos a tener astigmatismos con una córnea que realmente nos cuesta trabajo creerlos porque son muchas veces irregulares. Van a haber cambios en el meridiano del cilindro, incluso podemos estar midiendo una córnea edematizada por la lente de contacto. Eso ya lo tenemos asumido, pero también hemos aprendido que hay que evaluar la córnea y toda la superficie ocular, porque córneas que están alteradas, como estas que vemos aquí, por un ojo seco, por una alteración de la película lagrimal, no solamente nos van a llevar a un error de cálculo, sino nos van a llevar a un error quirúrgico, porque vamos a indicar a veces una lente que no es apropiada para ese ojo en el que se va a colocar. Entonces, nosotros, cuando analizamos la película lagrimal, lo primero que tenemos que conocer es el tiempo de ruptura de la película lagrimal, y algo muy importante es simplemente ver cómo están las miras del disco de Plácido, si se distorsionan o no, porque eso va a hacer que nos creamos las medidas de queratometría que vamos a tener o no vamos a tener. Pero esto no es suficiente. A veces tenemos una película lagrimal que aparentemente está bien, tenemos una superficie de córnea donde no se distorsionan para nada las miras que estamos viendo con el disco de Plácido, pero, sin embargo, una osmolaridad alterada va a resultar no solamente que nos va a dar un dato erróneo de la queratometría, sino que si repetimos el dato muchas veces, cada vez nos va a dar un dato diferente. Entonces ya hay trabajos publicados lo que nos dicen que los pacientes con hiperosmolaridad de la lágrima nos van a dar errores en el cálculo de la lente. Y entonces tenemos, por ejemplo, este artículo donde vemos que hay una diferencia de hasta media dioptría en la medida media de la queratometría y hasta media dioptría de error en el cálculo de la lente. Y en un caso clínico, aquí lo vemos, donde el paciente, donde vemos la imagen de la izquierda, tenemos unos datos de queratometría y donde vamos a obtener el cálculo de una lente de 20 dioptrías. Sin embargo, este paciente, después de ser tratado con ciclosporina y con corticoides tópicos, vemos que el cambio de la queratometría es evidente y la lente donde ponía de 20 es de 20. Es decir, hubiéramos cometido un error de al menos una dioptría. Entonces, la queratometría es muy fiable, es muy eficaz y tiene una relación directa con la potencia córnea. Sin embargo, tiene unas limitaciones, como que solamente vamos a estar enfocándonos en los 3 milímetros centrales y va a valorar la irregularidad de la córnea, pero de la córnea en esos 3 milímetros que estamos explorando. Es ciega para la córnea periférica, con lo cual alteraciones que se puedan producir en la zona de 4 o 5 milímetros alrededor del ápice corneal van a pasar desapercibidas. La queratometría media, al final estamos valorando no los dos ejes, sino una media, y además asume que toda la córnea es simétrica, es decir, que lo que está pasando en el centro de la córnea pasa también en las periferias. Cuando nosotros podemos obtener los datos queratométricos de la topografía, aquí cambia la cosa. Ya tenemos un área de exploración más grande, ya no estamos solamente trabajando en los 3 milímetros centrales, pero nos da más información. Nos da la curvatura en cada punto de los que está explorado, nos da el mapa de elevación porque nos está comparando esa córnea con una curva de referencia, pero también nos da una información refractiva de cuál es la potencia en cada punto de la córnea. Y aquí podemos saber si es simétrica, si no es simétrica o si realmente la progresión es irregular. Lo que pasa es que esto exige una buena calidad de la película lagrimal. Con una mala calidad de la película lagrimal casi es más fiable una queratometría que una topografía para obtener estos datos. Porque una lágrima alterada nos va a dar errores siempre de interpretación en la superficie corneal. Pero el mapa es evidente, no solamente nos da los valores de queratometría, sino que viendo el mapa topográfico podemos ver que estamos ante una córnea regular o una córnea irregular independientemente de que tenga un cilindro. O un caso como este donde ya nos está indicando que tenga lo que tenga de queratometría, no es lo mismo la evolución hacia la periferia que la que tiene en el centro de la córnea. Está claro que podemos usar solamente el SINCA, que entonces estaríamos superponiendo a lo que obtendríamos con una queratometría convencional, la medida de 3 milímetros centrales, pero también nos va a dar índices de regularidad corneal
índice de simetría de superficie o incluso la excentricidad. Es decir, ya no estamos obteniendo mucha más información. Y todavía tenemos un paso más, que es si utilizamos la tecnología que utiliza la cámara de Seinflug, donde vamos a obtener capturas de imágenes en 360 grados y vamos a tener no solamente mapas topográficos, sino mapas tomográficos con paquimetría y con elevación. Nos da más cosas, como que nos analiza las opacidades cristalinianas, nos da programas de detección de ectasia, pero lo importante es que a la hora de valorar la potencia corneal tenemos más información que con las otras técnicas. Y algo muy importante es que no solamente nos va a dar los valores queratométricos, sino que nos va a dar ya información de la aberrometría corneal. ¿Esto en qué se traduce? Pues esto se traduce en que al final lo que estamos teniendo con esta tecnología de Seinflug es una medida refractiva real de la córnea, nada que ver con la imagen de la queratometría que ponía al principio. Entonces podemos tener los valores queratométricos, pero de potencia total, es decir, la córnea no solamente es la cara anterior, ya sabemos que la cara posterior también tiene importancia y además no solamente vamos a tener el poder de la suma o la resta de las dos superficies, sino que además la vamos a medir con distintos índices de refracción, porque así los tienen. Si solo medimos con uno, nos vamos a equivocar seguro. Además, nos va a dar la posibilidad de saber no solamente el valor queratométrico, sino la potencia refractiva total. Y esto es decir, que no solamente va a mirar la cara anterior y la cara posterior de la córnea, sino que lo va a valorar reflejando el espesor corneal y la ley de Snell de refracción. Es decir, el mapa de potencia refractiva corneal es lo que realmente nos indica cómo está funcionando esta córnea desde un punto de vista refractivo. De manera que nosotros podemos elegir. Yo puedo decir, bueno, si voy a utilizar una fórmula básica, puedo utilizar simplemente la queratometría estándar con el mapa sagital anterior que me va a dar solo la cara anterior. Puedo ir al queratométrico total que me va a considerar la cara anterior y posterior, o puedo ir incluso al máximo que es el refractivo total, donde además de la cara anterior y posterior va a tener en cuenta las aberraciones esféricas, periféricas y la paquimetría. Es decir, dependiendo de la fórmula que yo voy a utilizar y de la lente que yo vaya a implantar, puedo elegir una u otra. Entonces, visto esto, ¿qué es mejor? ¿La queratometría, la topografía, un disco de Plácido, el Seinflug? Bueno, realmente al final lo tenemos todo en la consulta y no tenemos por qué elegir una cosa u otra. Dependiendo de los casos, con una fórmula de queratometría podemos obtener un resultado excelente, pero a mí me gusta ver cómo es la superficie anterior con un Plácido o con una información tomográfica del Seinflug, porque me va a dar más información. Independientemente de que si luego no voy a poner una lente premium, pueda utilizar una fórmula de última generación o una fórmula más básica. El segundo paso, después de la queratometría, es la biometría. Y la biometría tenemos múltiples opciones, desde las más complejas a las más básicas. Pero hay algo muy importante. Vamos a ir viendo que ninguna nos va a dar toda la información. Todas nos dan mucha información, pero ninguna aúna a todas. El IOL Master yo creo que es el gold estándar en estos momentos. Es rápido, es preciso, es sencillo, es una técnica no invasiva. A la queratometría sagital nos va a hacer un escaneo de 6 puntos corneales en el centro. ¿Y qué nos aporta esto? Pues la longitud axial del globo ocular, la queratometría sagital, la medida de la cámara anterior y el blanco blanco. Para fórmulas como la SRKT, la Holiday 1 y 2, la Hofer Q y la Haigis es perfecta, pero tenemos que tener cuidado porque no nos va a medir en opacidades de medios, es decir, con una catarata muy intensa vamos a tener que recurrir muchas veces a una biometría de ultrasonido o a otro equipo que sea más fiable en estas características. Necesita un ajuste de la constante A para las lentes intraoculares y algo importante es que no nos da la medida del grosor del cristalino, con lo cual en determinadas fórmulas no nos va a dar suficiente información. La otra biometría, aquí tenemos cómo se ve el ajuste de las constantes A, que ya está disponible y que realmente esto ya no plantea ningún problema. Dentro de las biometrías por interferometría de coherencia parcial o de baja coherencia, tenemos el Pentacam ALX, que no solamente es un equipo que nos permite hacer tomografía de córnea, sino que nos va a dar también datos axiales en el mismo dispositivo. Este ya nos da más información, nos da la longitud axial, nos da una queratometría anterior, posterior y total,
nos incluye las aberraciones corneales y también nos da la cámara anterior blanco-blanco y la medida del grosor de la córnea y nos mide la pupila, nos mide la dinámica pupilar. Este ya nos permite ir a fórmulas más complejas como es la Hydis, la Holiday 1 y la Podbean Smash-Hill, que son para aquellas cirugías en las que tiene un LASIK previo. Pero también podemos incluir fórmulas de trazado de rayos de Olsen o la Oculix, que nos va a dar una, vamos a decir, mayor fiabilidad en el cálculo de la lente. Pero tampoco mide el grosor del cristalino en este equipo. En otra forma de biometría óptica, que es la biometría por reflectometría óptica de baja coherencia, pues tenemos el Aladdin, que es un biómetro que lleva incorporado un disco de plácido, de manera que no solamente nos hace la biometría, sino que la combina con una topografía corneal de la cara anterior. Este ya nos aporta lo mismo que los anteriores, pero incluye el espesor del cristalino. Con lo cual ya podemos ir a fórmulas donde podemos introducir esta variable del grosor del cristalino que nos va a favorecer el cálculo de la posición estimada de la lente. Pero no mide la cara posterior de la córnea, con lo cual tendríamos que ir a una fórmula que la estimara. Y el LESTAR de Haestray, el modelo LS900, que yo creo que quizá es el más completo porque tiene biómetro óptico, una topografía de curvatura que está basado en dos sistemas. Por un lado proyecta un disco de plácido y por otro lado mide 32 puntos corneales. Este mide todo, el grosor del cristalino, te hace una topografía de córnea, cámara anterior blanco-blanco, la paquimetría y la pupilometría. Aquí esto prácticamente lo podemos introducir en todas las fórmulas que nosotros disponemos en estos momentos y aquí es el equipo quizá al que menos peros le podemos encontrar. Y luego tenemos la evolución del EOL Master, que es el EOL Master 700, donde ya incorpora una tecnología Sweep Source, donde va a evitar los errores de la fijación incorrecta, mejora la medición en las cataratas densas, que era el inconveniente que tenía el equipo anterior, y lo que sobre todo que permite visualizar las estructuras que estamos midiendo. Aquí podemos ver en esta imagen cómo vemos, si estamos midiendo el grosor del cristalino, lo estamos viendo, dónde lo estamos haciendo, cómo está la cara anterior, la cara posterior y lo que estamos midiendo. ¿Cuál es el inconveniente quizá? Pues que el coste ya es un coste más elevado que los otros que estamos hablando. Esta diapositiva está tomada de Javier García de QVision. Lo que nos permite ver es que con todo el abanico de posibilidades de biometría que tenemos, ninguno marca el circulito en todas las posibilidades. Es decir, hay algunos que no tienen no miden la cara posterior, otros no te miden el grosor del cristalino, es decir, ningún equipo nos va a permitir aportar todos. Lógicamente, hay algunos como el Pentacana LX o el EOL Master 700 o el Aladdin que cubren más espectro de medidas que otros. Entonces, ¿con todos estos equipos todavía podemos tener errores? Pues sí, realmente todavía hay errores de medida y lo que tenemos que tener en cuenta es que los pequeños errores en el eje anteroposterior, en ojos normales y en ojos largos tienen importancia, pero en ojos cortos se dispara, es decir, 1 milímetro nos vamos casi por encima de 2 dioptrías de error en el cálculo de la lente, con lo cual realmente tenemos que ser cuidadosos en la medida del eje anteroposterior, incluso con estos sistemas de medición. El tercer punto son las fórmulas. Al final, nosotros tenemos los datos de la longitud axial, de la queratometría, de la cámara anterior, del grosor del cristalino, y al final eso tenemos que elegir en qué fórmula vamos a introducir estos datos y qué resultados nos va a dar. Bueno, pues la elección de la fórmula va a depender de los datos que tengamos. Si yo tengo solamente el eje anteroposterior, la profundidad de la cámara anterior y la queratometría, tengo que utilizar unas fórmulas que no me vayan a pedir el grosor del cristalino. Y además, cuando tenemos estimación de la ELP sin conocer el grosor del cristalino, tenemos que asumir cosas como que es pequeña si la longitud del eje anteroposterior es pequeño, pero eso no siempre sucede. De manera que las fórmulas todas son precisas en ojos normales, pero en ojos extremos empiezan a fallar. Bien por el error de medida que podemos tener en estos ojos, bien por el error de cálculo de la posición estimada de la lente, que ya hemos visto que es el que más repercusión tiene, bien porque en las lentes de alta potencia la aberración esférica,
que existe es mayor, y luego por algo que es muy importante, y es que nosotros damos por supuesto que cuando estamos colocando una lente de 18 dioptrías y media, la lente tiene 18 dioptrías y media. ¿Eso es así o no es así? Pero además, fíjense qué tolerancia hay como norma internacional, que entre las lentes de 29 a 31 dioptrías se asume que puede haber un error de una dioptría. Con lo cual, si ya vamos con un posible error de una dioptría en la potencia real que tiene esa lente que vamos a implantar y sumamos cualquier otro tipo de error, realmente al final el resultado refractivo final es un error. Entonces, hemos dicho que la LP es la que más repercusión va a tener. Entonces, ¿cuál será la mejor fórmula de cálculo? Pues la que mejor haga la predicción de la posición estimada de la lente. Cuando utilizamos fórmulas de tercera generación que solo utilizan el eje anteroposterior y la keratometría, pues ya sabemos que la LP calculada va a ser mayor que la LP real, no va a utilizar el cálculo de la profundidad de la cámara anterior para la LP y entonces es más precisa en algunos ojos, pero en otros va a fallar. En las fórmulas de cuarta generación, que ya utilizan algo más que la longitud axial y la keratometría, pues vemos que ya vamos mejorando la precisión porque le vamos introduciendo el cálculo de la profundidad de la cámara anterior o incluso el cálculo de la distancia blanco a blanco, del grosor cristaliniano, incluso la refracción del paciente y la edad. ¿Qué pasa con las fórmulas de tercera generación? Pues con las fórmulas de tercera generación tenemos que asumir que la medida de la profundidad de la cámara anterior y del grosor cristaliniano tiene una determinada longitud, pero que una determinada longitud que no sabemos qué corresponde aquí. De manera que hay que hacer una corrección en el sentido de que cuando tenemos una suma de la profundidad de la cámara anterior con la grosor de cristalino menor de 7 milímetros y medio, entre 18 y 31 dioptrías le vamos a tener que restar media dioptría a la lente. Esto ya, cuando empezamos a hacer sumas y restas, ya empezamos a fallar muchas veces en la precisión. Y cuando esta suma es mayor de 7 milímetros y medio, entre 18 y 25 dioptrías sumaremos media dioptría, entre 25 y 31 sumaremos una y por encima de 31 sumaremos una y media. Vuelvo a recordar que con lentes por encima de 30 o en el torno a 30 asumimos que pueden tener un error de fábrica de una dioptría. Pues a eso hay que sumarle el error que podemos cometer haciendo estas sumas que tenemos que hacer. Y vamos un poco a la clínica. ¿Qué pasa con la clínica? Bueno, pues al final la keratometría tiene importancia porque en una córnea como esta, que en principio es una córnea que yo diría que es totalmente normal, si yo utilizo solamente el SIMCAD como mapa de curvatura sagital y meto los datos de la keratometría y la longitud axial en la fórmula, pues me va a dar que para este paciente tengo que poner una lente de 18 dioptrías. Sin embargo, si en el mismo paciente utilizo el poder completo de la córnea, resulta que la keratometría que me daba en la K1 44,2 se transforma en 43,9, la que ponía 45,2 se transforma en 44,6 y cuando meto los datos la lente es de 18,5. Es decir, aquí en una córnea que aparentemente es totalmente normal, ya vamos con media dioptría de error a la hora de indicar la lente. Por eso que la keratometría ya es una de las fuentes de error importantes. Pero cuando ya tenemos una córnea como esta en la que ya no tienes la sensación de que es tan normal, cuando utilizas la keratometría en el SIMCA, pues nos va a dar una lente intraocular de 19 dioptrías y media. Cuando hacemos el mapa refractivo total, vemos que también cambia completamente. Donde eran 46,4 es 45,6, donde era 47,4 es 46,4 y realmente cuando nosotros metemos la fórmula, realmente nos vamos a una lente de 20,5. Aquí ya nos vamos con un error de una dioptría, es decir, mayor que en la anterior. Y ya en una córnea como esta, realmente utilizar la SIMCA es ir a un error casi seguro. Es decir, si nosotros ponemos estos datos, nos vamos a encontrar con una lente calculada de 17 dioptrías y cuando vamos a esto, nos cambia de 48,8 a 46,8. Es decir, cambio mucho más significativo y la lente es de 19,5. Es decir, aquí, perdón, de 18,5. Es decir, aquí vamos con una dioptría y media de error. Esto es lo que simplemente nos indica que la información que nos va a dar una keratometría básica ya va a ser una fuente de error en muchas ocasiones a la hora de calcular las lentes.
¿Y qué pasa con la biometría? Pues la biometría era otra de las fuentes de error de las que hablábamos, ¿no? Este es un paciente que tiene una refracción previa de 6 dioptrías, de los que, por las características de la opacidad cristaliniana, cuando vamos con el IOL Master realmente no nos da una medida fiable y tenemos que recurrir al ultrasonido y nos da este eje anteroposterior y esta keratometría. En la fórmula pues vemos que estamos entre 29,5 y 29, finalmente elegimos la de 29 porque es la que más se aproxima a la hemetropía y se implanta una lente asfina de 29 dioptrías. Resultado refractivo, un error refractivo de 3 dioptrías. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, cuando vemos el cálculo de la posición estimada de la lente, pues vemos que con las distintas fórmulas pues está en 4,51, 4,51, 4,37, con la Haigis ya nos baja un poco más, pero cuando medimos nuestro caso, que ya lleva la lente implantada, la posición estimada de la lente no, la posición de la lente está a 3,49 milímetros. Eso ya lo que nos da es un cambio, es decir, una distometría de que la lente está 1 milímetro por delante de la posición estimada de la lente calculada y tiene 29 dioptrías, con lo cual eso hace ya que estemos en una lente que realmente no debería ser de 29, sino que debería ser de 27,5 para que realmente en esa posición nos llevara hacia la hemetropía. Pero además, si vemos en la biometría, con biometría ultrasónica habíamos obtenido un valor de 20,25 milímetros y en el posoperatorio, que ya le podemos medir el eje anteroposterior bien, es de 20,53, con lo cual esa diferencia de 0,28 milímetros en este ojo, que es un ojo corto, nos vamos a una dioptría y media de error. Con lo cual, si sumamos el error que hemos cometido a la hora de calcular la lente con la distometría de una dioptría y media, eso es lo que nos justifica que estamos a un error refractivo de 3 dioptrías. Entonces, al final, la biometría por ultrasonido, simplemente el hacer una pequeña indentación corneal ya nos hace un error de infraestimación. Si metemos la ALX incorrecta, el eje anteroposterior incorrecto, ya nos va a dar un error, pero si además el cálculo de la posición estimada de la lente lleva otro error, al final el resultado refractivo es un resultado refractivo importante. Que al final se soluciona, que al final optamos en este paciente por ponerle un implante secundario con un Sulcoflex de 3 dioptrías y el paciente se compensó, pero veamos que los errores no es un error de media dioptría en ocasión. Y la posición estimada de la lente unas veces juega a favor y otras juega en contra. Este es un paciente con esta hipermetropía y con un astigmatismo significativo. La indicación quirúrgica en aquel momento era una lente trifocal tórica. Estos son los datos que utilizamos para el calculador de la lente y al final lo que nos da es una lente de 27 dioptrías y media en el ojo derecho y 3 y de 26 y 1,5 de cilindro en el ojo izquierdo. Bueno, el resultado quirúrgico es un resultado quirúrgico en principio sin complicaciones, la lente está colocada y en lugar de recibir aplausos pues hay un silencio inusual en quirófano que hace que uno empiece a mirar de reojo por los oculares a ver qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es que después de hacer el checklist, pues la lente que te dan para implantar es la del otro ojo. Y entonces, de una lente programada de 27 dioptrías y media y 3 de astigmatismo, pasas a una de 26 y 1,5 de astigmatismo. En ese momento, pues la cara es la de haber fallado el penalti y te planteas qué hacemos. Lo primero que te viene, o me viene a mí a la cabeza es retirar esta lente, pero retirar una lente de plato tórica en una capsuloresis que habíamos hecho, perdón, una capsulotomía con femtosegundo, no es fácil y además suele traer problemas, y sobre todo en el postoperatorio. La suerte es que estaba el optometrista en el quirófano, porque lo habíamos hecho con femtosegundo y él es el que calibra el equipo, y entonces me dijo, bueno, no pasa tanto. El equivalente esférico que íbamos a poner era de 29 dioptrías, hemos puesto un equivalente de 26,75, la diferencia es 2,25, que cuando lo pasamos a plano corneal va a ser una dioptría y media, no tocamos la lente y ya haremos una cirugía refractiva corneal para solucionarlo. Bueno, pues yo le explico al paciente que por la hipermetropía que tiene, el astigmatismo, posiblemente le va a quedar un error refractivo, y en las 24 horas el equivalente esférico es de 0,75, a los 15 días es de 0,50 y el paciente sin nada está viendo 0,9, cuando lo que estábamos esperando es que tenía que haber una dioptría y media
de error refractivo. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? Pues lo primero que piensas es que la lente no está donde tú la dejaste o donde tú crees que está, que hay un error en la LP. Y efectivamente, cuando nosotros vamos a ver la lente que nosotros, la LP que hemos medido, no tiene nada que ver con la lente calculada. Es decir, el calculador había estimado que la posición de la lente sería 4,66 y la real es 4,30. Es decir, en este caso, el hecho de que la LP la lente estuviera adelantada con respecto a lo estimado, ha jugado a favor nuestro y de 2,5 dioptrías al final nos ha llevado a un equivalente esférico prácticamente de 0,50 porque tenemos más 1,5 con menos 1,20. Es decir, que realmente los errores, sin darnos cuenta, los estamos propagando y los estamos muchas veces con errores que unas veces son culpa nuestra y otras veces son simplemente de que tenemos datos aleatorios que no sabemos cómo colocar bien en las fórmulas. Por eso en la fórmula de cálculo, pues dependiendo de qué sistema de biometría utilicemos, pues hay unas fórmulas que van mejor que otras. En las de ojo corto, de menos de 22 milímetros, pues si utilizamos el EOL Master o un Pentacam, pues la Hofer Q, Huygens, Holliday 2 y Barrett son las que mejor se comportan. En un ojo normal la Barrett y en un ojo largo la Barrett, Huygens y SRKT. Y cuando estamos utilizando el sistema Aladdin o Lenstar, pues para el ojo corto no son la Hofer Q y la Huygens la que mejor va, sino es la Barrett y la Olsen. En el ojo normal sigue siendo la Barrett y en el ojo largo muy parecido. Lo que está claro es que la Barrett coincide en todos los lados, con lo cual si yo tengo que elegir una, pues elijo la fórmula de Barrett, que es, vamos a decir, con la que menos me voy a confundir. Pero ¿cuál es la mejor fórmula de cálculo? La que a nosotros, en nuestros casos, nos da mejores resultados. Para que nosotros hayamos hecho esta tabla, hemos tenido que mirar todo lo que está publicado en este sentido y al final hay una coincidencia. Pero en este caso que presenta la doctora Filomena Ribeiro, que lo presentó en el año 2019, cuando ella analiza 425 ojos normales y compara la fiabilidad y la precisión con distintas fórmulas, resulta que la panacea es la que mejores resultados da. Bueno, pues es la que tiene que utilizar esta persona que en su propia base de datos la fórmula que mejores resultados le da es una determinada, independientemente de que la evidencia científica publicada te esté diciendo que es la Barrett la mejor. Entonces, en las fuentes de error en la biometría, ¿cuáles son las principales causas que vamos a tener? Que nos equivoquemos en la medida de la longitud axial y hay que tener en cuenta que un error de 0,25 a 0,3 milímetros, que es fácil cometerlo, ya nos va a dar una diferencia de una dioptría, que estemos estimando la potencia corneal de forma errónea y un error de 0,1 milímetro en el radio de curvatura ya nos da media dioptría de error, o que cuando estamos valorando el meridiano nos confundamos y nos pegamos un error. Por supuesto, la constante A, si no está normalizada, va a ser una fuente de error e, insisto, la posición estimada de la lente realmente es la que nos va a dar muchos problemas, en este caso, como hemos visto, unos a favor y otros en contra. Los errores de la posición estimada de la lente, pues lo vamos a tener en la fórmula de cálculo, en el tamaño del ojo y el saco capsular. En estos ojos en los que estamos viendo que es un ojo corto, quizá la mejor elección no ha sido una lente de plato, porque esa lente en un saco pequeño se nos va a desplazar seguro, y la evolución posoperatoria que pueda tener en cuanto a fibrosis. Si seguimos con las causas de insatisfacción, tenemos el defecto refractivo residual. Es decir, al final, el resultado refractivo de la hemetropía es lo que nosotros vamos a conseguir. Pero en esos pacientes que se quejan de que tienen muchas disfotopsias, halos, GLER, tenemos que tener siempre en cuenta que un desenfoque afecta más a la calidad visual que cualquier aberración de alto orden. A veces nos volvemos locos buscando aberraciones corneales y lo que tiene el paciente es un defecto refractivo que altera la curva de desenfoque y nos lleva a ello. Por lo cual, las fórmulas de cálculo de lente, las constantes de lentes ajustadas y sobre todo la posibilidad de corregir posoperatoriamente el defecto residual, es lo que nos va a hacer muchas veces compensar estos errores que hemos tenido a la hora de calcular la lente que vamos a realizar. Yo al principio me llamaba la atención porque yo tengo pacientes a los que llevo a quirófano para hacerles una ablación superficial después de una cirugía refractiva de cristalino,
por 0,50 o por un cilindro de media dioptría. Es que hay mucha diferencia de cómo se encuentra el paciente cuando le has corregido eso de cómo está anteriormente. Y luego tenemos el último punto, que es el paciente que está insatisfecho pero que no tiene complicación, es decir, en el que el cálculo de la lente se ha hecho bien, en el que todo estaba perfecto y sin embargo el paciente se está quejando. En estos casos muchas veces es que no coincide la lente con el paciente, es decir, le hemos colocado la lente inadecuada al paciente inadecuado. Entonces, hemos dicho antes que la evaluación preoperatoria de la córnea, la película lagrimal, es muy importante a la hora de tomar las medidas, pero también es importante a la hora de saber cómo se va a comportar un tipo de lente con esa superficie. Nosotros hacemos el test de OSDI para todos los pacientes para ver qué grado de sequedad ocular o de disfunción lagrimal tiene. Pero se ha demostrado que es insuficiente. Nosotros en el año 2018 hicimos un estudio donde cogimos un grupo de ojo seco y un grupo asintomático. Y les pasamos el test de OSDI y les hicimos además una queratografía para ver cómo estaba la funcionalidad de la película lagrimal. En el grupo de ojo seco con el OSDI, bueno, pues nos encontrábamos los datos que nosotros esperábamos, ¿no? Un tiempo de ruptura demasiado corto o un nivel 2. Al final, la estabilidad anormal de la película lagrimal era prácticamente en un 60%. Bueno, era un poco lo esperado. En el grupo asintomático, que nos había dado un OSDI perfecto, pues de repente nos encontramos con la sorpresa que hay un 8% que tiene un tiempo demasiado corto y un 16% que tiene un nivel 2. Es decir, al final había un 25% de los pacientes con un OSDI normal que tenían una estabilidad normal de la película lagrimal. Esto quiere decir que posiblemente en uno de cada 4 pacientes estamos haciendo una indicación incorrecta para poner una lente multifocal porque nos estamos fiando de que la película lagrimal se comporta de forma normal. Luego tenemos el análisis de la distribución de potencias en la córnea, es decir, si nosotros tenemos una córnea donde tenemos todas las potencias agrupadas, y fíjense que estamos hablando no de 3, sino de 4 milímetros, vamos a decir que este es un paciente buen candidato para poner una lente multifocal. Pero si ya tengo una córnea multifocal, desde luego, si le pongo otra superficie multifocal en la lente, casi seguro nos vamos a equivocar. Con lo cual, en estos casos, es preferible irnos directamente a una lente monofocal. Y luego, ¿qué pasa con los pacientes que vienen con una cirugía refractiva corneal previa? Bueno, yo durante mucho tiempo he escuchado que por debajo de 4 dioptrías con un LASIK se podía poner una lente multifocal, por encima de 4 dioptrías o de 5 dioptrías ya la córnea estaba muy modificada, había muchas aberraciones y no se debía de poner. Bueno, yo creo que esto no es un buen criterio hoy en día. Hoy en día tenemos la posibilidad de medir las aberraciones corneales que va a tener un paciente. De manera que si yo puedo saber qué aberraciones de alto orden tiene el paciente, al final voy a poder saber si le puedo poner una lente multifocal o no, independientemente de la ablación corneal que haya tenido antes. Todos hemos visto ablaciones de 3 dioptrías de miopía con una córnea totalmente alterada y otras de 6 dioptrías que la córnea está bien. Pero podemos decir que por encima de una aberración de alto orden de 0,350 micras, ya es un paciente que deberíamos de recomendarle una lente monofocal y evitar una multifocal. ¿Y qué pasa con los LASIK miópicos? Bueno, pues que aquí vemos cómo puede cambiar. De una aberración previa de 0,57 se nos puede poner en 0,58. Si nosotros a esta córnea le ponemos una lente multifocal, el error y la insatisfacción del paciente la vamos a tener asegurada. Y aquí tenemos otra posibilidad que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué pasa cuando sabemos la aberración corneal que tiene el paciente? Bueno, pues que yo también puedo personalizar la elección de la lente que yo voy a hacer. Es decir, yo en este caso, que tengo una aberración corneal de 0,33, si utilizo una lente de compensación negativa de 0,27, sé cómo me va a quedar después la aberración corneal resultante, perdón, la aberración corneal resultante, no la corneal, o si utilizo otra lente en la que tengo menos corrección, voy a poder jugar con si quiero irme más a 0 o quiero irme más a tener más profundidad de campo con una aberración positiva un poquito más importante. Es decir, yo puedo personalizar sabiendo esto y puedo mejorar la percepción de satisfacción que va a tener el paciente después.
La pupila, lógicamente, es importante, pero en todo, en la movilidad que tiene con luz y sin luz. Y el ángulo capa, que bueno, ahora está cuestionado, pero que yo creo que tiene interés, realmente lo que nos va a indicar es que cuando nosotros tenemos una desviación por encima de 0,4 milímetros entre lo que sería el eje pupilar y el primer círculo, realmente vamos a tener problemas de sensibilidad al contraste y el paciente se va a encontrar incómodo. No sabemos exactamente cuál es la distancia de exclusión de cada lente, porque los fabricantes no siempre la dicen, pero podemos decir que por encima de 0,4 vamos a tener problemas, con lo cual, si vemos que no nos coincide o que la pupila está ligeramente desviada, es otra posibilidad de descartar a ese paciente. Y aquí vemos lo que nos puede pasar en el ojo en el que tenemos una exclusión del primer círculo mayor de 0,4 milímetros, donde hay una caída importante de la sensibilidad al contraste. Ahora se discute esto porque se dice realmente que, claro, tenemos el ápex corneal, tenemos el centro de la córnea, tenemos el centro de la pupila, el ángulo capa es la distancia entre el ápex y el centro, y el ángulo alfa es la distancia con el centro de la córnea. ¿Qué sucede aquí? Pues que hay veces que una cosa nos compensa a la otra. Realmente tenemos un ángulo capa grande y un ángulo alfa, pero a veces el centro de la córnea y el ápex no están en el sitio donde tiene que estar y una compensa con la otra. Por eso a veces los resultados no son. Y entonces, al final, hablando de fuentes de errores, voy a hacer unos comentarios y con esto termino ya. El primero es que la córnea no es regular, aunque lo parezca. Esas imágenes que veíamos de una topografía de córnea que decíamos, esta es una córnea totalmente regular, y luego nos dábamos cuenta que no tenía la misma potencia ni la misma keratometría si mirábamos solo la cara anterior o si mirábamos en conjunto la córnea, pues tenemos no solamente que evaluar la regularidad de la topografía corneal, sino comparar los ejes de cara anterior y de cara posterior, ver el poder refractivo total de la córnea para ver si realmente vamos a hacer algo aquí y saber sobre todo si se cumple la proporción entre la cara posterior y la cara anterior. En segundo lugar, hay que ver los astigmatismos corneales si son congruentes, porque a veces tenemos un astigmatismo corneal en la exploración con SINC-K, un astigmatismo en el Total Corneal Refractive Power y otro astigmatismo diferente cuando valoramos las aberraciones corneales. De manera que si tenemos diferencias de más de 0,5, no corregir porque nos vamos a equivocar seguro. No vamos a saber ni dónde colocamos el eje ni qué es lo que vamos a hacer con una lente tórica. Y una lente tórica mal colocada es una fuente de error importante. La perla 2 es la mejor fórmula, es la que mejor nos va a predecir la posición estimada de la lente, pero realmente la mejor fórmula, si luego no coincide donde queda colocada la lente, nos lo va a dar y nos va a dar un error refractivo. De manera que aquí nos abre una vía de esperanza el femtosegundo, el flax, y Lucho Izquierdo y yo hemos sido durante años defensores de esta técnica cuando todo el mundo decía que no tiene ninguna ventaja respecto a un cirujano habilidoso. Nosotros insistíamos que sí. Bueno, pues aquí voy a romper una lanza a favor del femtofaco en el sentido de que si nosotros podemos hacer una capsulotomía totalmente predecible y totalmente precisa en cuanto a su tamaño y en cuanto a su centrado, podemos colocar la lente sobre la capsulotomía, con lo cual la posición estimada de la lente y la posición donde realmente se va a colocar, eso es así. Perdón. Eso es así. Y en este vídeo, que es un vídeo que me ha cedido la casa, realmente lo que estamos viendo es cómo se coloca el implante de la lente y cómo tiene unas solapas que nos permite fijarlas a la capsulotomía anterior, de manera que esta lente no va a ir ni para adelante ni para atrás, y tenemos la medida exacta de dónde se encuentra la cara anterior de la cápsula del cristalino y dónde va a quedar la lente. Con lo cual, bueno, ya por lo menos para algo sirve el femtosegundo. La perla 3 es que una lente asférica no siempre va a ser la mejor. Cuando nosotros conocemos la aberración esférica total, podemos saber si va a ser mejor una lente asférica o una lente esférica. Cuando nosotros tenemos una aberración por encima de 0,1 micras, realmente las lentes asféricas serían las de elección.
Pero cuando tenemos menos de esta aberración esférica, si le ponemos una lente asférica todavía le vamos a producir más aberración, con lo cual las lentes esféricas o al menos de aberración cero compensarían esta aberración existente. Si no tenemos conocimiento de la aberración corneal, este es un flujograma que hice yo hace ya años, pero que creo que puede ser válido en estos momentos. Nosotros podemos tener una córnea normal, una córnea con un LASIK hipermetrópico previo o con un LASIK mióptico previo. En una córnea normal, si yo tengo un paciente con una pseudoesfoliación o con una inestabilidad del saco capsular y creo que puedo tener un descentramiento probable de la lente, quizá la mejor opción sería una lente asférica de aberración cero, porque estas no se van a ver afectadas por un descentramiento. Pero si yo tengo un descentramiento, si yo tengo un descentramiento no probable, es decir, es un saco capsular totalmente normal, puedo elegir si quiero calidad de visión o si quiero primar la profundidad de campo. Si quiero primar la profundidad de campo, elegiré una lente asférica de aberración cero, que siempre me va a dejar una aberración positiva próxima a 0,10, o si quiero calidad de visión, me voy a una lente asférica de compensación negativa para irme lo más próximo a cero, es decir, a no tener ninguna aberración. Cuando tengo un láser hipermetrópico previo, tengo que evitar una lente asférica. Ya sé que son difíciles de conseguir en este momento la lente esférica, pero ahí lo que tengo que ponerle es una aberración positiva. Y cuando tengo un LASIK miópico previo, aquí sí que tienen mucha importancia y mucho interés estas lentes que te corrigen 0,27 de aberración negativa, porque compensamos bastante las aberraciones esféricas. Esto sería si no conocemos la aberración corneal, pero si yo tengo posibilidad con los equipos que hay ahora de conocerla, puedo ir a afinar incluso más porque sé de dónde parto y a dónde voy a llegar con la lente que voy a colocar. Y aquí vemos cómo tenemos todas las posibilidades del mundo, desde lentes con aberración cero, con aberración negativa hasta 0,27 o con aberración positiva hasta 0,18. Y la perla 4 es que la indicación de la lente monofocal o multifocal no solo es del paciente. Muchas veces en los congresos decimos, es que el paciente pide una lente multifocal. Bueno, el paciente puede pedir lo que él quiera pedir, pero luego somos nosotros los que cargamos con la culpa de haber puesto una indicación incorrecta de la lente intraocular. Las aberraciones de alto orden total son fundamentales para evaluar la implantación de las lentes multifocales. Por encima de 0,350, yo creo que se debe poner una lente monofocal. Y esto era lo que hablábamos cuando decíamos de los pacientes con cirugía refractiva previa, que no es el número de dioptrías, sino son las aberraciones de alto orden que tiene el paciente. Pero nos sorprendemos cuando encontramos pacientes que no han sido operados de nada y cuando les vemos la córnea, por el motivo que sea, es una córnea no indicada para lente monofocal. Y la perla 5 es que, a pesar de todo esto que les he soltado del rollo de las fuentes de error, hagamos lo que hagamos y tengamos los equipos que tengamos, no podemos asegurar que no vaya a haber una sorpresa refractiva. Y esta frase es verdad. Hay dos tipos de oftalmólogos, los que ya hemos tenido más de una sorpresa refractiva y los que no la han tenido, estén tranquilos que la van a tener. Y la perla 6 es que hagamos lo que hagamos, no podemos evitar que aparezca un paciente insatisfecho, porque yo tengo que reconocer que tengo pacientes en los que no sé qué les pasa, porque les he revisado todo y desde mi punto de vista está todo bien, pero también sé que el paciente cuando se queja la mayoría de las veces tiene razón y entonces hay fuentes de error que todavía no conocemos y que realmente nos alejan de conseguir no solo la hemetropía, sino la satisfacción de los pacientes. Y hablando de satisfacción, pues a mí me gustaría mucho y estoy deseando volver a la normalidad y evitar este formato y poder reunirnos como nos hicimos la última vez en Lima con un grupo de amigos y lo pasamos fenomenal. Y ya, muchísimas gracias y con esto ya termino el webinar. Alfonso, muchas gracias en verdad. Has hecho un repaso excelente de cuándo colocar y por qué no. Yo creo que hay preguntas acá y me hicieron llegar también a Vicente por el otro lado. Primero, yo te preguntaría, ¿cambia en algo ahora con las opciones de estos monofocales plus? ¿Tus indicaciones cambiarían en algo? Es decir, estos monofocales y para explicarles a los demás que predomina la esfericidad y nos ayuda a dar un poquito mayor de profundidad de foco, por lo tanto, una mejora en la visión intermedia, ¿sí? Y sigue siendo un monofocal.
en estos momentos, ¿cuál es tu lente preferido? O sea, no te digo marca, pero si es un monofocal normal o es un monofocal, bueno, llámalo plus, no sé. No, yo ahora mismo, a ver, en nuestro país el precio de la mayoría, o vamos a decir un número significativo de lentes monofocales de alto rendimiento, o plus, o como le queramos Ajá. llamar, es muy similar al de una lente monofocal estándar, con lo cual yo lo hago un poco al revés. O sea, lo peor que le puede pasar a un paciente al que le pongo una lente monofocal plus es que se comporte como una lente monofocal normal. O sea, pero no es peor. El peor escenario de una lente multifocal, todos lo sabemos, es Sí. quitarla y poner una lente monofocal. Entonces, yo lo estoy utilizando en todos aquellos pacientes, no solamente en los que no esté indicado el ponerle una lente premium, una lente multifocal, sino en aquellos en los que tengo alguna duda. Yo, por ejemplo, ahora mismo hay pacientes que dicen, bueno, le pondría, a ver, es que realmente cuando, si no es un paciente de 50 años que viene con hipermetropía y a quitarse las gafas, que eso es otra cosa, realmente aceptan bastante bien el conseguir una distancia intermedia. No tengo experiencia suficiente, pero por ejemplo, yo ahora tengo una persona que voy a operar mañana. Persona que viene a la consulta, que se quiere poner una lente multifocal, que además viene muy motivada, y cuando le haces el estudio con el Pentacam tiene un queratocón. Y ahí se acabó todo el discurso. Bueno, pues al final esta señora se va a llevar una lente monofocal de estas de alto rendimiento. Como no tiene un astigmatismo importante y creo que lo puedo conseguir manejar un poco con incisiones corneales, yo creo que esta persona se va a quedar satisfecha con el resultado. Era una paciente que hubiera pasado a una lente monofocal básica porque no le pongo ni una tórica siquiera yo una paciente de esto, ¿no? Pues yo creo que sí que vamos teniendo. Y luego sí que he puesto pacientes, pero el número es reducido y van bien. En esos pacientes que tienen una aberración corneal después de una cirugía refractiva previa, que los descarto para lente multifocal, porque eso sí que llevarlos a una monofocal básica es una faena, que llevan mucho tiempo y además pasaron por una cirugía para evitar las gafas. Y bueno, estos ahí no tengo muchos, pero los que tengo están yendo bien. Pero sí que tengo que decir que es extremadamente exigente con la hemetropía. Es decir, una paciente que me quedó con 0,75 de astigmatismo en un ojo y uno en el otro, la he tenido que ir a hacer una ablación, una PRK, para corregir eso porque la lente no funcionaba nada. Perfecto. Otra pregunta. Un paciente con un ojo seco leve, y tú has mostrado también, o un ojo seco leve moderado, vamos a ponerlo así, que es una de las cosas que tú contraindicarías o no te gusta colocar algún tipo de lente trifocal en estos casos, por ejemplo, o difractivos. La opción de un monofocal, monovisión, es decir, un ojo para lejos, un ojo para cerca. ¿Te gusta esa idea en monofocales? ¿La utilizas en esos pacientes límites, por ejemplo, que te buscan diciendo, pero deme algo también para leer o para cerca? Sí. A ver, monovisión con monofocal, es que mi experiencia es que con una dioptría no te vale. No. Porque cuando le pones una dioptría de diferencia entre el ojo hemétrope y el otro, te vale para una distancia intermedia, pero no te vale para cerca. Y cuando le pongo más diferencia, no siempre están cómodos. Entonces, yo creo que aquí ese tema lo ha resuelto ya. Yo ahí sí que iría a lo mejor, a jugar con la monovisión, con las lentes estas monofocales plus. A decir, ya con el ojo hemétrope, ya tengo lejos e intermedia, el otro le voy a mover la curva de desenfoque para atrás y me voy a ir a ponerle un 0,50, 0,75 que le va a reforzar la visión de cerca, le va a pasar de 60 a 40 centímetros y vamos a tomar eso como buena visión de cerca. Ahí sería donde yo lo haría. Está buena. Mira, te mando algunas preguntas. Por ejemplo, Fabio Terragni nos dice si le implantaría un lente difractiva trifocal a un paciente con una cara anterior de córnea totalmente normal, según el Pentacam, pero que en cara posterior tiene un curvamiento, vamos a llamar subclínico. A ver, si no me sale en todos los Belin-Ambrosio y en todo, si no me sale córnea patológica,
o sospecha de ectasia sin ningún problema. Perfecto, perfecto. O sea, Otra de Jorge Casal, ¿ves? O sea, la diferencia entre cara posterior y cara anterior, a ver, aparte del error, una cosa es el error que nos puede llevar a la hora de calcularlo, que era un poco lo que yo he hablado aquí. Es decir, si la cara posterior tiene muy poca importancia o muy poca repercusión, llevamos un montón de años poniendo lentes y no ponemos nada. El problema es que cuando tienes una cara posterior extraordinariamente anormal, pues es que ya la fórmula de Barrett que te estima la cara posterior se equivoca, todo se equivoca. Entonces, una cosa es el error que puedas tener refractivo y otra cosa es la tolerancia a la multifocalidad. La tolerancia a la multifocalidad, desde mi punto de vista, si no es un paciente con una ectasia, aunque sea subclínica, no tiene por qué tenerlo. Mira, el doctor Casal me dice, ¿cuál sería tu elección de lente en un paciente, por ejemplo, de 65 años, que quiere una cirugía de presbicia, ¿sí? Y ¿De cuántos años? 65, 65, ¿ya? Y tiene una córnea gutata leve, pero con un buen puntaje endotelial, una paquimetría 570, ¿sí? ¿Qué tipo de lente implantarías? Y claro, saludos de Barcelona, eso, Jorge. A ver, para mí... Seguro que él lo tiene listo para operar mañana. Eso iba a decir, vamos a ver. Vamos a ver. Para mí, una distrofia de Fuchs es una contraindicación absoluta para una lente multifocal, en mi criterio. Yo sé que hay algunos cirujanos que se arriesgan más. Una córnea gutata leve es una córnea gutata leve en la consulta, con un recuento endotelial en la consulta y con una paquimetría en la consulta. Lo voy a pasar por quirófano. Y yo soy un cirujano excelente y no voy a tener ningún problema. Pero si lo tengo, quiero tenerlo con una lente monofocal y no con una lente multifocal. Es decir, estos pacientes que dices, por la edad no se le va a descompensar ya o tiene muy pocas posibilidades de que sea un Fuchs o de que tenga más problemas. El problema es que lo vamos a pasar por la cirugía y no sabemos muchas veces cómo van a reaccionar. Y yo, sin este tipo de cosas en mis manos, tengo pacientes que con una cirugía aparentemente normal, sin problema, la pérdida endotelial ha sido muy baja y tengo pacientes que la pérdida endotelial ha sido alta, pero sobre todo luego ha aumentado el ritmo de transformación de las células. Es decir, es un paciente que cuando le voy haciendo los recuentos al año siguiente, la bajada es mayor que la que le correspondería por la edad y después es mayor. Y desde luego en estos casos, si me planteara ponerle una lente multifocal, aquí sí que iba a un fentofaco seguro por minimizar todo lo que pudiera la pérdida endotelial. Perfecto. Va la doctora Fiorella Casanova, dice, buenas tardes, ¿qué fórmula prefiere para cálculo de lente intraocular post cirugía refractiva con ectasia de córnea? O sea, ella no solamente es post refractiva, sino también con ectasia. Te quieren dar con palo a ti, ¿eh? Yo no sé qué le has hecho a la gente. Te voy a decir una pregunta, pero... A ver, después de decir, o sea, una ectasia corneal después de la cirugía refractiva. A ver, gracias a Dios no se ven tantas. Gracias a Dios no se ven tantas. Yo aquí lo que hago es que normalmente utilizo varias y comparo los resultados que me va a dar. Quizá la que yo utilizaría aquí sería la panacea, pero lo estoy diciendo sin poder argumentarlo con una casuística de decir he hecho tantos y me han quedado así o no, porque ya digo, gracias a Dios no he tenido tantos. Sí más en queratoconos o queratoconos subclínicos, que aquí en principio pues utilizo la fórmula de Barrett, que me está yendo fenomenal. Pero cuando ya tenemos una ectasia corneal, el problema que tengo es que ni siquiera voy a tener una reproducibilidad en cuanto a las medidas queratométricas que voy a hacer. En varias ocasiones me va a dar valores distintos. Si lo mido con el Pentacam me va a dar una cosa, si lo mido con el Aladín me va a dar otra cosa totalmente, o con un IOL Master me va a dar diferente. Entonces al final buscas una aproximación, porque en estos casos el objetivo de metropía es muy difícil.
Ya, y bueno, y acá se arrepiente la doctora, dice, bueno, no con las dos cosas juntos. Dice, la posibilidad, dice, en pacientes post-LASIK, ¿cuál es tu fórmula preferida, por ejemplo, qué es la que utilizas más? A ver, yo ahora mismo en pacientes por LASIK me está funcionando bien la Hygis L para miopía. Me está funcionando bien y no tengo en principio problemas de errores refractivos. Perfecto, Hygis L. Ya, mira, Eduardo Ortiz nos dice, ¿qué opinas de la combinación del Presbyon con lente monofocal? El Presbyon, haciendo acordar para todos, es el tratamiento de presbicia del láser 1080, 1090 de Zeiss, ¿sí? Y combinándolo con un lente monofocal. ¿Alguna experiencia en eso? No tengo experiencia en eso. A ver, yo tengo un problema con esto, ¿eh? El problema que tengo, y lo digo claramente, es que yo no hago Presbyon. Entonces, los pacientes que yo he visto en la consulta de Presbyon están descontentos, por eso se han venido a la consulta. Entonces, no es fiable, o sea, estoy sesgado. Estoy sesgado porque estoy viendo, entre comillas, el paciente que está descentrado, el paciente que lo ha hecho y no está descentrado, pero no ha conseguido la visión que él esperaba conseguir. Entonces, tengo una visión, vamos a decir, más negativa que positiva, pero porque los casos que estoy viendo no son míos. Entonces, si vienen a mí, cuando les ha operado otro es porque están descontentos con el otro. Entonces, prefiero, si se me permite, no opinar, porque no tengo experiencia personal de haber yo realizado la técnica. Pero en cualquier caso, yo tengo un concepto que es que lo único que no se altera en la presbicia es la córnea. Entonces, la córnea no creo que sea el lugar de ir a corregir algo que se está produciendo en otro lugar. Esa es una opinión personal. Perfecto. Vicente, ¿alguna? Sí. Sí, nos están escribiendo por redes, dice, ¿cuánto tiempo es recomendable esperar a la respuesta del tratamiento para ojo seco en la cirugía de catarata? Ponen ahí entre paréntesis como el primer caso que presentaste. ¿Cuánto tiempo te esperas? A ver, el primer caso que presenté, el de, bueno, ya no sé cuál, sí, el que había los errores. Te daba astigmatismo, sí. Claro, vamos a ver. Si tú tienes un queratógrafo, o sea, si tú tienes un equipo que te puede objetivar la funcionalidad de la lágrima, es sencillo, porque tú le vas haciendo controles con el tratamiento y tú vas viendo cómo el tiempo de ruptura se va prolongando, vas viendo cómo las zonas que te marca de ruptura se van haciendo más, vamos a decir, más pequeñas y más dispersas, entonces vas viendo cuándo va mejorando la superficie. Y si no, a ver, pero mínimo un mes. Y si no, yo lo que hago es manejarme en comparación de, en algún momento yo he decidido que ese paciente tiene un ojo seco, bien porque le he hecho pruebas de tinción, bien porque le he hecho un test de Silmer, bien porque le he hecho un tiempo de ruptura. Bueno, pues reevalúo todo eso y cuando veo que el paciente, aunque no haya llegado a la normalidad, está mejorando. Y luego hay un dato que es muy significativo, que es cuando las medidas queratométricas empiezan a ser reproducibles. De verdad, haced la prueba, que es muy fácil, de un paciente que venga con, ¿cómo se llama?, con un ojo seco, con una alteración, que venga por ese motivo, simplemente probar, hacerle la prueba con un IOL Master y hacerle alguna queratometría con un IOL Master, y si hay un Pentacam o cualquier otro equipo tal, con un topógrafo de córnea. Dejarle un rato en la sala de espera, que dilate la pupila, que haga lo que sea, volver a tomarle y veréis cómo es diferente. Entonces, cuando no tienes esa reproducibilidad, realmente es cuando dices, bueno, aquí me voy a equivocar. Ok, y acá hay otra pregunta más. Dice, ¿cuánto tiempo se espera para hacer una corrección con láser en un paciente lente trifocal que no está 100% satisfecho? ¿Y qué te gusta más, la SIC, PRK, algo en especial? A ver, mínimo, vamos a ver, estabilidad refractiva. Mínimo un mes
y desde luego antes de los 3 meses. O sea, todo Ok. depende de la presión del paciente. Y yo sin ninguna duda, ablación superficial, una PRK. Ok, perfecto. Ablación superficial. Solamente hago el LASIK cuando tengo un error refractivo hipermetrópico que te ha quedado más 1,50. Pues ahí voy a hacer un LASIK con un FentoLASIK con femtosegundo y hago un LASIK. Pero si el paciente tiene un defecto miópico o astigmático, sin ninguna duda voy a PRK. Perfecto. De acá ya se respondieron todas. Yo creo que contigo, listo. Yo creo que ya hemos abusado bastante. Hemos abusado de ti, Alfonso, pero... No, ha sido un placer. Ha sido un Sí, placer. sí. Yo estoy violento porque yo estoy sin mascarilla, tú estás a punto de operar. No sé, Lucho. Buenísimo. Alfonso, Muchas de verdad, gracias por la primero invitación, de verdad. agradecerte mucho. Lo que hacemos aquí todos es abrimos los micrófonos y hacemos, que es lo primero que tenemos que hacer siempre. Gracias. Y bueno, probablemente muchas gracias, Alfonso, te tendremos pronto. Físicamente lo que queremos, y si no, por mientras virtual, hasta que llegue el momento. Bueno, un abrazo muy fuerte a todos. Muchísimas gracias por la invitación, que de verdad me ha hecho mucha ilusión y espero que se haya ajustado un poquito a lo esperado. ¿De acuerdo? Buenísima charla, muchas gracias. Muchas gracias, Vicente, gracias, Lucho, y gracias a todos los participantes por la paciencia. Gracias, Alfonso. Y bueno, para los participantes, están invitados. El día de mañana va a estar con nosotros el doctor Arturo Ramírez. Va a hablar de cirugía de catarata en enfermedades corneales. Bueno, él es cirujano oftalmólogo, especialista en córnea, cirugía refractiva y segmento anterior. Es adscrito al departamento de córnea y cirugía refractiva del Conde de la Valenciana. Va a estar muy bueno. Regresamos a nuestro horario habitual, 5:30 de la tarde. ¿Y el jueves? Y el jueves tenemos a Juan Manuel Paulín. Va a hablar también todo alrededor de multifocales. También va a estar muy bueno, también es del Conde de la Valenciana. Perfecto, está bien. Muchas gracias. Por lo de México. Perfecto. Chao. Gracias, hasta luego. Chao. Gracias a todos. Antes ya le di.